Hola amigos, muy buenas tardes, gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares. Soy Iraida Villasmil en este compartir que tengo todas las tardes con ustedes para entrar un ratico en sus hogares y podernos comunicar sobre los hechos más importantes, las cosas que están pasando en nuestra vida cotidiana, no solamente en lo regional, sino también en lo nacional, y en este esfuerzo que hacemos diariamente para conectarlos con las cosas que están pasando, por qué están pasando y qué es lo que está pasando. Lo cierto es que hoy quiero hacer como un resumen de los hechos políticos más importantes, no solamente que se han dado en lo interno de nuestro país, sino que en estos precisos momentos en Brasil se está viviendo un momento histórico con la decisión del máximo tribunal de poner preso a Lula da Silva. Ya la boleta salió, los abogados de Lula da Silva, expresidente del Brasil, estaban recomendando que se entregara. Estaba pues todo el tema de su apoyo de la gente de su partido, que por cierto Lula da Silva está aspirando nuevamente la presidencia de Brasil, y todo se suscita alrededor del hecho de un apartamento de lujo que le da una empresa contratista brasilera, una empresa contratista petrolera brasilera al mandatario. Todos hechos fueron probados, aparentemente pues con muy buena información. Lula da Silva se ha visto envuelto pues en temas de corrupción bien delicados, pero parece ser que sí tiene todo el historial, toda la prueba, y efectivamente fue escandaloso porque el apartamento, así lo dice la sentencia, un apartamento de lujo extremo que estaba a nombre del mandatario, se lo habían dado al mandatario, esta contratista, y que por motivos pues indudable de su investidura no podía aceptar. Ciertamente esto va a ser un momento bastante importante que vive la política internacional en Brasil. Interesante porque el propio Lula da Silva también sancionó una ley que impedía que cualquier persona o precandidato a aspirar a la presidencia del país estuviera envuelto en un hecho de corrupción, no podía aspirar a ser candidato. Y por eso hace aún más interesante todos estos movimientos que están por verse en Brasil, y lo que ha significado pues el escandalazo de Odebrecht, que sigue gravitando alrededor no solamente de la figura de Lula, sino también de la expresidenta del Brasil, y que pone sobre la mira el definitivo hecho de que no pueden quedar impunes tanta corrupción. De verdad que a medida que uno va viendo cómo se va moviendo el mundo con los temas de corrupción, no nos queda otra que de verdad poner el corazón en la mano. Eso es muy fácil, hablar de populismo, eso es muy fácil, regalar la plata de otro y tratar pues de vivir y llevar una vida con extremos de lujo, con extremos de dinero, y el pueblo pues el que sufre, el que padece. Los indicadores de la pobreza en Brasil siguen siendo bien importantes, alarmantes, además por una nación que genera tanta riqueza. Lo cierto es que con este caso y ciertos casos que inclusive pues también involucran al propio también presidente Maduro, y que pues me voy a limitar a comentar algunas de las cosas importantes que sucedieron con la fiscal en Bogotá, el tribunal, el tribunal que fue nombrado y seleccionado por la Asamblea Nacional, no la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, voy a permitirme este resumen como para que cerremos cómo se están moviendo las fichas políticas en lo interno del país. Acaba de terminar pues todo este tema de la Semana Santa, y lo cierto es que ya se encuentra en pleno desarrollo el eje de la situación económica del país, donde los indicadores dan unas expectativas a las futuras producciones petroleras que aparentemente, y lo digo así porque los indicadores no los tengo para mostrarlos, pero los analistas que van haciendo el seguimiento a la escasa información que hay, dicen que la expectativa de la futura, la producción petrolera sigue bajando, y se estima
en 1.300.000.000 de barriles, aun cuando las proyecciones optimistas dicen que para fin de año pudieran estar alrededor de 1.100.000. También hay expertos que opinan que están dadas las condiciones para que en muy pocos meses pueda colapsar también el tema petrolero, y esto tendría que ver sobre todo por el tema de 750 millones de bonos que están en el mercado y que Venezuela debería cancelar a finales del mes de abril. El gobierno también se está preparando hasta ahorita para las elecciones de mayo. Casualmente estuvo en un recorrido Henry Falcón ayer por el estado Zulia. Vamos a tener un resumen de todo lo que dijo este candidato para el lunes y poder mirar. Efectivamente siguen apareciendo indicios pues probables de participación de Acción Democrática en un nuevo tiempo a las elecciones si fuesen movidas para finales de año. Para el mundo internacional, esta actitud es inentendible porque hay un 80% de la población que cuestiona el actual CNE. Bueno, también estamos hablando pues de las presiones internacionales, las sanciones siguen incrementando y la gran noticia ha sido el tema de ahora la ruptura de relaciones comerciales con Panamá. Ya inclusive ayer se anunció que no va a haber vuelos con la línea Copa y sería recomendable que aquellos que han comprado pasajes pues se vayan a la oficina, averiguan y puedan definir qué va a pasar, sobre todo que inicialmente dijeron que es una ruptura comercial por 90 días, apenas se está desarrollando la información de este impasse que ha habido con el gobierno de Panamá y sencillamente pues lo que hay que hacer es seguir al tanto de la noticia de cómo se van a ir desarrollando los hechos de esta nueva ruptura del gobierno venezolano con otro gobierno como el de Panamá. Recordar que no tenemos ahorita relaciones ni con Aruba, ni Curazao, ni las islas del Caribe y que las sanciones pues lamentablemente siguen siendo el tema del orden del día. Yo sencillamente dejo hasta aquí para darle la bienvenida a mi invitado Eisi. Un gusto tenerte, Eisi Espina, dirigente importante petrolero. Vamos a estar hablando un poco de unas actividades y vengo con un hermoso video de la historia de lo que ha significado el petróleo para este país. No se retire. Bueno amigos, yo le doy la bienvenida a un dirigente importante en el tema del área petrolera, Eisi Espina. Un gusto tenerte, Eisi, de verdad, en la tarde de hoy. Vamos a estar hablando un poquito de esa actividad que están organizando con motivo de los 100 años. La década de 1950, a mediados y finales. ¿Qué pasó? Bueno amigos, le damos hoy la bienvenida al primer invitado de la tarde de hoy, al secretario regional sindical de Acción Democrática, Eisi Espina. Un gusto tenerte, Eisi, en el marco de esta actividad que están desarrollando con motivo de los 100 años, tengo entendido, de Balmores Rodríguez. Vamos para que me ponga un poquito en contexto, porque indudablemente tratándose del tema petrolero, que es la vida misma del país, la vida de todos nosotros, la vida económica. Bueno, me encanta tenerte y saber que están pues reuniéndose para tener algo que celebrar y recordar en la memoria histórica petrolera, ¿no? Así es. Gracias, Iraida, por la oportunidad que nos brinda de llegar a esta teleaudiencia tan calificada. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Realmente nosotros estamos abocados desde el Frente de Trabajadores Balmores Rodríguez, que constituimos desde el Buró Sindical Nacional del partido, a conmemorar el 118 aniversario de Balmores Rodríguez por el legado inmenso que dio este hombre a la patria venezolana en los primeros años y mediados de años del siglo pasado,
donde se instauró la democracia, donde se instauró un régimen de libertades, producto del esfuerzo y el sacrificio de hombres que como Balmores hicieron posible esto. Sobre todo en la lucha, perdona que te interrumpe, de la conquista y defensa del trabajador petrolero. Correcto, correcto. Balmores, que nació en un pueblo cerquita del Zulia, allí en San Félix, el municipio Menemauroa, se fue a temprana edad para Quisiro y de allí para la costa oriental del lago a organizar y a fundar los sindicatos petroleros. Las primeras células petroleras organizadas de los trabajadores en el país fue producto de ese recio hombre a quien Betancourt denominaba un puntal importante de la democracia, que era Balmores Rodríguez. Fundó el Sindicato de Empleados y Obreros Petroleros, SOED de Cabima, en la clandestinidad gomecista, y posteriormente pues lo legalizaron. Cuando lo lleva a legalizar a Caracas, días posteriores a la muerte de Gómez, lo hicieron preso. Pero sin embargo hubo una presión popular en el gobierno de López Contreras, y este gigante de la democracia y del movimiento sindical, Balmores Rodríguez, salió suelto el 19 de febrero del 36, y el 27 en el Cine Variedades de Cabima se legalizó el Sindicato de Empleados Petroleros. Balmores inmediatamente no tuvo esa cuestión de mantenerse en el poder, sino que inmediatamente se trasladó a Lagunilla, fundó el Sindicato de Empleados Petroleros de Lagunilla, luego el de Menegrande, San Lorenzo, Menemauroa, Maracaibo, pues, y una pléyade de sindicatos. Y no solamente a nivel sindical, también fue un hombre muy polifacético, fue director encargado de Panorama en el año 31, cuando el dueño de Panorama, Ramón Villasmil, se tuvo que trasladar a Caracas en su condición de parlamentario al Congreso Nacional. Y entonces un legado de Balmores donde nosotros tuvimos allí, una vez que nace de la Revolución de Octubre, el nuevo gobierno de Betancourt, Balmores fue el ministro de Relaciones Interiores, posteriormente ministro de Comunicaciones, y una vez que se redacta la Asamblea Nacional Constituyente del 47, Balmores es elegido senador por el Estado Falcón, de donde es oriundo, y inmediatamente lo eligen por unanimidad como presidente del Congreso Nacional, para darle juramento al primer presidente que por el voto universal, directo y secreto en esta era democrática tuvo este país, que fue Rómulo Gallegos. Yo quiero compartir contigo un pequeño video que empieza a partir del 1950, de lo que ha sido un poquito la historia petrolera, que digamos que a partir de ahí es el estallido, florecer, claro, de toda una amalgama de cosas, empresarios, trabajadores, todo el mundo abocado al tema petrolero. Vamos a verlo. La década de 1950 a mediados y finales, los principales productores de petróleo, como Venezuela, Irán, Arabia Saudita, Irak y Kuwait, se reunieron en Bagdad en septiembre de 1960 para formar la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Los principales objetivos de los países miembros de la OPEP fue trabajar junto con el fin de asegurar y estabilizar los precios internacionales del petróleo para garantizar sus intereses como naciones productoras de petróleo. En 1941, el general Isaías Medina Angarita fue elegido el presidente de forma indirecta. Una de sus más importantes reformas durante su mandato fue la promulgación de la Ley de Hidrocarburos en 1943. Esta nueva ley fue el primer gran paso político dado hacia ganar más control sobre su industria petrolera. Bajo la nueva ley, el concepto de una división de 50 y 50 de los beneficios entre el gobierno y la industria del petróleo se introdujo. Una vez aprobada, esta ley básicamente se mantuvo sin cambios hasta 1976, año de nacionalización, Lo paramos ahí justo en 1973, que ya se da la nacionalización, porque me parece muy interesante todo ese proceso previo a 1973, el sector sindical y la armonía que existe entre empresas, que eran casi todas internacionales, el papel que jugó pues la vida sindical de esos años, ¿no? Me gustaría oír tu... Bueno, sí, cuando surge Balmores en el espectro político sindical del país, allí en los campos petroleros de la costa oriental del lago, allí había una sumisión de los trabajadores de los gringos sobre esos trabajadores, ¿no? Sobre esta gente de Estados Unidos que tenían esas empresas contratistas que se habían instaurado en el país producto de la negociación con el gobierno del general Gómez.
pues Balmores acometió una serie de políticas allí en favor de esos trabajadores y eso vino originando una serie de movimientos dentro de ese entorno laboral que hizo posible una huelga petrolera del 36. De eso pues ya el compañero Rafael va a ahondar en esos detalles más importantes porque es un experto en esta materia y a partir de ahí da origen a la ley del 50-50. Medina Angarita avanza en el entendimiento de la mejoría de los trabajadores petroleros y digo yo, como siempre lo afirmo, se vive la época de oro. Y digo de oro porque en las actuales condiciones, pues, ver lo que conquistó las luchas gremiales, pues son indudablemente maravillosas. Las casas, los lugares, el amparo salud, el amparo educativo y todo lo que significó que inclusive hasta los hijos de los trabajadores podían hablar 2 idiomas, aprender español e inglés. Y bueno, me parece tan bonito que ustedes retomen la memoria histórica de esos tiempos, ¿no? Correcto. Nosotros hemos visto, allí está en Cabimas, en Lagunilla, en los campos petroleros, donde están esas viviendas que construyeron entonces esas empresas transnacionales, pero que con el batallar de los trabajadores, de la dirigencia sindical, capitaneada entonces por Balmores Rodríguez, hizo posible que esas casas ahora estén a favor de los trabajadores. Pero precisamente por ese legado que nosotros estamos reviviendo, estamos exacerbando ese calor humano que nos corresponde a nosotros los dirigentes sindicales, exacerbar para que ese legado sea fructífero. Vamos a hacerle un homenaje a un hombre gigante en estas luchas sindicales y políticas como lo fue Balmores Rodríguez este próximo miércoles en el Salón Cenibit, que está al lado del Centro Comercial La Fuente, en el centro de Cabima, a las 10 de la mañana. Nos acompañarán dirigentes sindicales, presidentes de algunas federaciones nacionales y presidentes de federaciones regionales. Hoy tuve la suerte de reunirme temprano antes de llegar acá con el compañero Néstor Jansen. También está invitado Néstor y el Comité Ejecutivo de FETRASULIA a esa actividad. Igual viene el secretario de la Asamblea Nacional, compañero Negal Morales, que nos va a acompañar, y todo el Buró Sindical Nacional de Acción Democrática. De tal manera que el 11 de abril, Cabima se va a convertir en la capital sindical del país, en homenaje a un gigante de la era democrática, a un gigante de las luchas obreras, a un gigante de la democracia y la libertad como lo fue Balmores Rodríguez, y allá los espero a todos para que de manera solidaria nos demos un abrazo fraternal y le busquemos definitivamente un camino a esta tragedia que nos agobia, que cada día nos agobia y nos mata más de hambre, nos mata más de miseria, nos mata de la inseguridad, de la escasez, de la falta de medicamentos. En fin, eso tenemos que empinarnos como se empinó Balmores Rodríguez y como se empinaron esos líderes fundadores de nuestra democracia para hacer posible un país próspero y un país en plena paz y armonía. Sí, muchísimas gracias. Vamos entonces a comerciales. Ya saben, entonces, en este encuentro con la historia, me parece maravilloso porque no podemos olvidar nunca la memoria histórica de dónde provenimos, qué somos y a dónde nos proyectamos. Ya venimos con más en la tarde de hoy, no se retiren. Bueno amigos, ahora sigo en la tarde de hoy con el siguiente invitado, muy querido en el sector sindical petrolero, Rafael Zambrano, quien es un incansable luchador y trajinador de todos estos temas de la defensa, de las mejoras y de las realidades que pues tiene que lidiar día a día el sector laboral petrolero. Rafael, me encanta tenerte, de verdad felicitarlo por este esfuerzo de hacer un parado en toda esta realidad que vivimos para resaltar valores ciudadanos, valores de la historia, recuerdos gráficos e históricos que no
pueden como irse perdiendo en lo que es la memoria colectiva de una lucha tan importante y que logró, pues, digamos, amalgamar beneficio, mejora, bueno, todo lo que fue el puntal de la industria petrolera de los años 50 en adelante, que es como cuando ya el legado completo hace su mejor estreno, ¿no? Bienvenido, Rafael. Ok, gracias, Iraida. Gracias por darme la oportunidad de dirigir a esa audiencia tan selectiva del Estado Zulia y a todos los compañeros trabajadores petroleros ante la situación dramática que nosotros estamos viviendo actualmente y donde los más afectados han sido los trabajadores petroleros. Pero aquí hay que resaltar algo tan muy importante, porque el homenaje que nosotros estamos impulsando para darle un reconocimiento a uno de los grandes valores de este movimiento sindical, como fue Balmores Rodríguez. Balmores Rodríguez fue el epicentro de la construcción del movimiento sindical venezolano en los años 30. Aquí hay que recordar de que aquí la exploración petrolera comenzó en 1914 y no fue hasta 1922 donde realmente comenzó el auge petrolero en Venezuela. Y obviamente todas estas empresas transnacionales, las inglesas, las holandesas y las americanas, tenían unas condiciones muy drásticas en contra de los trabajadores venezolanos de la época, donde no había agua mineral, donde los trabajadores trabajaban de 6 a 6, donde no había seguridad social de ninguna naturaleza. Y este hombre comenzó a crear dentro de esos campos petroleros células que a la vez se convirtieron para convertir los sindicatos. Los sindicatos no existían para la época. Los sindicatos nacen después de que en la huelga del año 36, que comenzó con el 22 de diciembre del año 36, que culminó con 35 días después, obligó al régimen de la época de Juan López Contreras, porque ya había fallecido Juan Vicente Gómez, y obligó y se suscribe un acta convenio que a la vez se convirtió en el tiempo en las convenciones colectivas y fue un impulso para la hoy ley orgánica que existe, que también fue más o menos elaborada en ese mismo año. O sea que realmente este fue un hombre gigante dentro de este movimiento sindical y alcanzó muchas reivindicaciones socioeconómicas que disfrutaban los trabajadores petroleros. Se le paró inclusive pues de frente a los intereses de todas estas empresas transnacionales y no le estuvo, pero tengo entendido y de verdad que Balmores es un hombre tan rico, porque además sabiendo de sus humildes orígenes, con aquella ímpetu y con aquella capacidad e inteligencia de poder entender el mundo moderno que se abría y que el derecho pues también tendría que acobijar a todos los trabajadores. Bueno, ¿no? Precisamente, no solamente se quedó ahí, porque de ahí lanzó el relanzamiento del movimiento sindical venezolano. Sale de ahí, de este gran hombre, este gran luchador, un hombre visionario, o sea, un hombre que estaba por encima de la época. Y hoy en día nosotros estamos haciendo este merecido reconocimiento para resaltar a las nuevas generaciones de hoy y las nuevas generaciones del mañana sobre lo que hoy en día estamos viviendo. O sea, es una manera de inspirar y de rescatar en la memoria histórica de lo que se ha significado, que nada ha venido de gratis, sino que ha venido de un esfuerzo, unas luchas y de unas relaciones que inclusive llevaron por primera vez a la ley del 50-50, y eso permitió una mejora sustancial pues de los trabajadores petroleros, a tal punto, Rafael, que uno siente que fueron tantas las conquistas del sector petrolero y de los trabajadores petroleros, que después entonces empezó otra Venezuela, porque entonces era unas reivindicaciones económicas y salariales al sector petrolero muy distintas a las que vivía el resto y el colectivo de los trabajadores. Entonces empezaron los campesinos a irse para los sectores de los campos petroleros, y todo el mundo empezó a moverse por el tema de la remuneración y de la buena vida, por decirlo así, que tenía el sector, y también vino como una ruptura que no sé hasta qué punto pues eso, como dices tú, ayudaría o impulsaría también al resto de los sectores de los demás, digamos, de todo lo demás del perfil sindical. No, sí, realmente una de las cosas que hay que resaltar aquí, acuérdate que Venezuela en los años 30, en el comienzo del siglo, entre 1900 y 1950 fue una Venezuela rural.
más del 80% vivía en las zonas rurales y un 20% en la zona urbana. Y realmente cuando comienza este boom petrolero, las concesiones de lo que realmente ocurrieron ahí con las diferentes dictaduras, donde se le daban concesiones de 40 años, que fue la primera que le dio Gómez y después repitió con Isaías Medina en Garita, los trabajadores estaban subpagados, no tenían beneficios sociales. Y realmente este hombre visionario comenzó a esa lucha que emprendió y que culminó en una huelga, y que a la vez esa huelga sirvió para que el gobierno se diera algunas de las peticiones. Y entre esas peticiones un moría de aumento de sueldo y el agua mineral y cosas de esas. Pero eso a la vez sirvió para el fortalecimiento y la creación del movimiento sindical venezolano. Hasta el punto que voy a entonces a continuar con el video, que permitió sentar las bases para que en 1975 se diera, vamos a dar que lo diga el video, la propia nacionalización petrolera. 1955 y 1967. Después de la culminación de los conflictos en el Medio Oriente, los países petroleros del Golfo Pérsico ya no exportaban a los Estados Unidos y los precios del petróleo aumentaron considerablemente. Venezuela experimentó un incremento significativo en las utilidades por concepto de producción del petróleo. Entre 1972 y 1974, los ingresos del gobierno venezolano se habían cuadriplicado. Con un nuevo sentido de confianza, el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez prometió que Venezuela se iba a desarrollar significativamente en unos pocos años, mediante la sustitución de importaciones. Bueno, y aquí viene ya la demás historia. Vamos a dejar rodar un poquito más, que veo que entonces termina Caldera, viene Chávez, vamos a dejarlo rodar un poco porque creo que ahí es donde empieza la nueva historia petrolera. Sí, pero yo quiero... En la presidencia Andrés Pérez, un plan económico llamado La Gran Venezuela, pidió la nacionalización de la industria del petróleo y la diversificación de la economía a través de la sustitución de importaciones. El país oficialmente nacionalizó la industria petrolera el 1 de enero de 1976, bajo la gestión. ¿Tú querías comentar algo Yo quería comentar algo aquí, porque aquí hay una situación que nosotros debemos, y que el pueblo venezolano entienda lo que realmente ha sido la industria petrolera para Venezuela. Y hay que resaltar aquí que la industria petrolera entre el año 1983 hasta el año 1998 tuvo un grave problema con la caída del barril de petróleo, que llegó a menos de $10. Menos de $10, y teníamos una Venezuela próspera, una Venezuela avanzando, unos trabajadores con calidad de vida de los mejores de este país, que a donde pesar había de la comisariato con $6, tenían comisariato, tenían escuela, tenían farmacia, tenían meritocracia, tenían beneficios sociales, tenían apartamentos, tenían campamentos, todo, y el barril de petróleo estaba en $6. Y a uno lo que le da tristeza que este gobierno, desde que llegó subiéndole el barril de petróleo hasta más de $150, y ahorita lo tiene sobre los $50, y tenemos un país en crisis, un país donde el pueblo se está muriendo, donde los trabajadores petroleros están mendigando, trabajando para poder sobrevivir. Eso es completamente grave lo que este país, lo que han hecho este gobierno, esta tiranía en contra de los trabajadores petroleros. Ahora, Rafael, en función de este evento, es un rescate de la memoria histórica del momento que estamos por vivir en el tema de, digamos, del recuerdo de Balmores. ¿Qué decirle ya en el último minuto? Recordar el lugar, el sitio y el objetivo. El objetivo fundamental es rescatar lo que realmente ha sido el entorno petrolero, incluyendo de este gran hombre que realmente impulsó las grandes reformas sociales de este país. Y es precisamente por eso que nosotros estamos enalteciendo en ese evento, que lo vamos a hacer en Caima el día 11 de abril a las 10 de la mañana. Eso es el próximo miércoles. El próximo miércoles, para refrescarle la memoria al pueblo venezolano, a los trabajadores, a la dirigencia sindical, para que retomen el legado de Balmores Rodríguez, y que realmente estamos ahorita en este momento sobre una crisis por nosotros mismos, por haber desviado nuestras virtudes, nuestros valores, y rescatar este país de esta tiranía que nosotros estamos sobreviviendo. ¿Cuándo muere Balmores Rodríguez? Dígame. ¿En qué año muere Balmores? Balmores Rodríguez muere en el año 1955. Ok, o sea, joven. De 55 años murió Balmores Rodríguez. Sí, tan joven murió. Joven, porque fue un hombre que Gómez lo encarceló Marcos Pérez Jiménez,
brutal todo lo que esos hombres sufrieron en esas cárceles inhumanas donde los golpeaban, los reventaban, y no los que realmente aquí dieron un golpe. Vuelve a recordar cuándo es el evento para que la gente sepa, sobre todo la gente de la costa oriental y especialmente los de Cabima. El evento se va a realizar el día miércoles a las 10 de la mañana en el CNB, un auditorio que hay en la costa oriental del lago. En Cabima, ¿no? En Cabima estamos invitando a todos los trabajadores, en especial a los trabajadores petroleros, para que realmente reconozcan los valores, la importancia del relanzamiento del Frente Balmores Rodríguez para rescatar nuestra identidad como dentro del movimiento sindical, para ponerlo al servicio del pueblo y de la sociedad venezolana. Qué bueno oírtelo, de verdad, Rafael, un gusto haberte tenido. Les deseo el mayor de los éxitos y sencillamente me parece maravilloso que se pueda rescatar pues la imagen de un hombre ciudadano común y corriente que sencillamente luchó por las reivindicaciones en un momento del sector petrolero muy difícil. Las transnacionales pues hacían prácticamente lo que querían en el país, y gracias a esa lucha de esos momentos pues se logra el rescate de la mejoría y el rescate de lo que se conoció como la era de oro de los trabajadores petroleros. Balmores Rodríguez pues va a tener un espacio en la historia, en memoria de ellos, este 11 de abril, ¿correcto, Rafael? 11 de abril a las 10 de la mañana. Repite el sitio, por favor. Eso hacen en Cenevic. En Cabima. En Cabima a las 10 de la mañana, está todo invitado, cordialmente invitado, y en especial a los trabajadores y a todos los que quieran compartir con nosotros para homenajear a este gran hombre que fue uno de los valores fundamentales de la maltrecha democracia que nosotros estamos sobreviviendo hoy en día de este gobierno. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, un gusto, y como le digo todas las tardes, la fe, la esperanza y el ánimo de lucha por nuestro futuro acompaña nuestro corazón. Los espero un próximo Porque Pasa Lo Que Pasa. Chao, chao.